Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen por esta Radio Funglode. En este día, Colibrí Radio les trae a ustedes un tema de mucha trascendencia a nivel de República Dominicana, a nivel regional y a nivel global. Nos referimos al cambio climático. El cambio climático que muchos conocemos ya no solamente como cambio climático, sino que el país vive una emergencia climática. Y para esto vamos a conversar con el licenciado Moisés Álvarez, quien es físico nuclear, quien es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Además, es un investigador en el área de medio ambiente y de cambio climático. Moisés, en la actualidad, es miembro del Mecanismo de Desarrollo Limpio, o MDL, como se conoce en el argot climático, en representación de República Dominicana. También ha sido miembro en representación de República Dominicana del Protocolo de Kioto e inició con el Acuerdo de Montreal. Es decir, que Moisés tiene una amplia experiencia en la parte de los estudios en la lucha contra el cambio climático. Por otro lado, Moisés, dentro de su amplia experiencia, ha participado en más de 20 reuniones o convención, como le llamamos, otros le llaman reunión de las partes, de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Lucha contra el Cambio Climático. Vamos a una breve pausa y volvemos con el amigo Moisés Álvarez. Ya volvemos con Colibrí Radio. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. De nuevo, Colibrí Radio con ustedes, amigos oyentes y radio escucha. Como le planteamos, hoy nos acompaña, además del licenciado Moisés Álvarez, el doctor Víctor Viñas, quien es parte del staff de Colibrí Radio, pero además es representante en República Dominicana del Fondo Verde para el Clima. Le preguntaría, Moisés, iniciando esta sección, primero, ¿qué es el cambio climático? ¿Cuáles son sus causas y efectos? ¿Y cómo usted lo enfocaría para nuestra isla tropical? Partiendo de que somos una isla que estamos sufriendo día tras día los embates de este cambio climático. Perfecto, muchas gracias Ernesto, muchas gracias Víctor. Somos amigos de larga data, casi hermanos. Entrando entonces al tema. Fíjense, un error muy común que se comete con el cambio climático es confundirlo con la capa de ozono, con el problema del Protocolo de Montreal. Eso yo lo he visto, no voy a mencionar ni siquiera nombres. Grandes periodistas de aquí, de periódicos de mucha circulación impresos, que cometen ese error. Y lo he visto hasta a nivel internacional. Entonces vamos a aclarar ese punto, porque es importante. Miren, primero, capa de ozono no tiene nada que ver con cambio climático. Por ejemplo, la gente dice, nosotros hemos hecho encuestas y estamos haciendo una encuesta ahora en la Academia de Ciencias y preguntamos, ¿por qué hace calor? Mucha gente contesta, porque la capa de ozono se está destruyendo. Eso es un disparate. O sea, la capa de ozono tiene que ver con radiación ultravioleta. Aquellos que peinamos canas, recordaremos la luz negra esa de la discoteca, que antes le decían boa. Eso es luz ultravioleta. O sea, nosotros vemos en el espectro visible y vemos
desde el rojo hasta el violeta. Más para allá del violeta es el ultravioleta, que son frecuencias más elevadas. Más para abajo del rojo es el infrarrojo. Infra viene debajo de infrarrojo. Nosotros no lo percibimos, pero eso es lo que llamamos vulgarmente calor. Calor es radiación infrarroja, en pocas palabras para el vulgo. Entonces, ¿qué tiene que ver la capa de ozono? Con la radiación ultravioleta, con la estratosfera que se encuentra por encima de 15 a 50 kilómetros de altura. En la troposfera, que está de 15 kilómetros hacia abajo, que es donde se producen los fenómenos atmosféricos. Entonces, vamos a descartar eso, o sea, lo de la capa de ozono. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático no tiene que ver con la radiación ultravioleta, tiene que ver con la radiación infrarroja, tiene que ver con lo que se llama calor. Estamos claros, la radiación calorífica. La radiación infrarroja, utilizamos los físicos, los científicos, los técnicos, pero es calor, en palabras simples. ¿Qué pasa con el calor? La Tierra, hace mucho tiempo, antes de que apareciera el hombre, ustedes saben los procesos, diferentes procesos geológicos que ha seguido. Lo primero fue que la Tierra, lo que más se parecía a lo que es Venus ahora, una gran cantidad de dióxido de carbono. Si el infierno existiera, debe estar en Venus, donde la temperatura es altísima. Y es altísima precisamente porque tiene mucho CO2, dióxido de carbono. No confundir dióxido de carbono con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es el que se produce cuando hay una quema incompleta. Fíjense que mucha gente ha muerto en los moteles, y hago esta observación, y hay letreros en los moteles que dicen no deje encendido el vehículo. Es una forma, por cierto, muy elegante de suicidarse. Usted se mete en un sitio encerrado, prende el vehículo y ni se entera. Eso es monóxido de carbono. Y usted se muere por envenenamiento de la sangre. Nosotros no estamos hablando de monóxido de carbono. Estamos hablando de dióxido de carbono, que es por la quema completa de los combustibles fósiles. Ahora, ¿qué pasó? Al principio había una gran cantidad, como en Venus ahora actualmente, una gran cantidad de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasó? Con la evolución aparecieron primero las plantas. Estoy haciendo una historia corta por las limitaciones de tiempo que normalmente tienen los programas. Aparecen las plantas. Las plantas son los únicos seres vivos que pueden agarrar el CO2 de la atmósfera, el agua de la tierra a través de la raíz o del mar, combinarlo a través de un proceso que se llama fotosíntesis y producir lo que se llama carbohidratos, que en términos vulgares es azúcares o celulosa. Entonces, al aparecer la planta por primera vez, empieza a reducirse la emisión de CO2. Posteriormente después aparecen los animales y después con la evolución aparecemos nosotros. O sea, supuestamente los animales avanzados, aunque yo tengo mis grandes dudas al respecto. Pero, o sea, los animales más desarrollados supuestamente somos nosotros, por el desarrollo cerebral, pero ese no es el tema de hoy. ¿Qué pasa? Ese dióxido de carbono que se captura en forma de carbohidrato, en forma de celulosa, se acumula en la Tierra por procesos geológicos, estamos hablando de millones de años, y se convierte en los llamados combustibles fósiles. ¿Quiénes son los combustibles fósiles? Carbón, petróleo, gas natural. ¿Estamos claros? Y eso se quedó acumulado ahí. Viene el hombre, la evolución, viene la revolución industrial, hace 200 y pico de años. Cuando viene la revolución industrial, el hombre descubre, recuerdan que antes los barcos, por ejemplo, se movían, los coches eran con caballos, los barcos se movían con velas, con el viento, descubren, desafortunadamente, descubren los combustibles fósiles, que tienen una gran concentración de energía. Entonces, lo que le costó a la naturaleza millones de años en convertirlo en carbón, petróleo y gas natural, lo empezamos a extraer y a quemar y a volver a reinyectar a la atmósfera ese CO2. Entonces, ¿qué pasa? Al reinyectar a la atmósfera ese CO2, eso es un gas de efecto invernadero, uno de los más importantes, y otro gas de efecto invernadero. Eso empieza a incrementar la temperatura y ahí aparecen toda una serie de problemas, que son los que vamos a hablar a nivel internacional y a nivel nacional. Por ejemplo, uno de los problemas del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera es el aumento de la temperatura, que lo acabo de decir. ¿En qué se traduce eso? Se traduce, ustedes saben que los huracanes se producen normalmente, lo que hemos estudiado en meteorología, Ernesto Reina sabe de eso y yo también, estudiamos meteorología en un momento determinado. Los huracanes se producen en agua caliente.
Si es más de 27 grados, se producen huracanes. Si es menos de 27 grados, la probabilidad es mucho menor o prácticamente ninguna. Al aumentar la temperatura, no solamente del aire, sino de los océanos, los huracanes, fíjense que son más poderosos y más frecuentes. Pero además del aumento de los huracanes en potencia y en frecuencia, se produce la dilatación, primero el hielo, pero no el hielo del continente, ojo, que hay que tener cuidado, no del Polo Norte, porque es un hielo que flota, sino el que está en el Polo Sur o en Groenlandia, ¿estamos claros? Que está en terreno, eso y los glaciares. Cuando eso se derrite, esa agua llega al mar y además por la dilatación térmica, por el aumento de la temperatura, y el mar está aumentando. Entonces ustedes encuentran noticias, por ejemplo, que aquí en las terrenas hay erosión, pero no mencionan el cambio climático. ¿Estamos claros? Recientemente yo estaba probando un programa que tiene que ver con diferentes escenarios para el aumento del nivel del mar en República Dominicana. Ustedes ven eso y da grima. Si aumenta 1 metro aquí, tenemos problemas porque hay playas que no resisten por la inclinación 1 metro. ¿Estamos claros? O sea, y ya tenemos esos problemas. Lo tenemos en Sabana de la Mar, lo tenemos en La Terrena, lo tenemos en Boca Chica. O sea, ya el problema lo tenemos. Ni hablar de la temperatura, ya se están rompiendo récords. A cada rato meteorología dice, en tal sitio se rompió el récord de temperatura y a nivel mundial. Pero también están los incendios forestales. Señores, ya están habiendo incendios en la Siberia. Oiga, la Siberia, donde se supone que hace un frío de morirse. Ya están habiendo incendios forestales. Además de otros problemas que no voy a entrar al caso ahora. Entonces también está la sequía. Aquí, por ejemplo, tuvimos el problema de la laguna del Rincón, que desapareció. Ya hay lagunas que han desaparecido. Miami ya tiene problemas. Ese edificio que se cayó es porque al aumentar el nivel del mar, entra el agua salada, llega, oxida las bases de hierro y eso crea problemas de estabilidad. Y miren ahí el problema que tenemos. Ya, por ejemplo, hablar de 60 metros no tiene sentido. Usted construye con 60 metros dentro de 5 años, 10 años, ya tiene ahí. Si ustedes ven lo de Puerto Rico, ustedes se mueren. Puerto Rico con el huracán María, que eso lo vamos a tocar después cuando hablemos de financiamiento. Oye, el huracán María desbarató a Puerto Rico y ustedes ven imágenes, casas que están cerca de la playa, que ya tienen la playa dentro de la casa. Completamente destruido. Eso está en toda la costa. Eso nada más hay que meterse ahora en cualquier celular inteligente y busquen Puerto Rico, costa, erosión de la costa. Y entonces todo eso hay que tenerlo presente. Excelente, Moisés, tremenda introducción de causas, efectos y algunos ejemplos, ¿verdad? Moisés, ¿qué tú nos pudieras ilustrar, verdad, dada tu experiencia, tu vasta experiencia en los asuntos internacionales, tanto de los mecanismos de gobernanza y apoyo, así como los organismos de la ciencia, ¿verdad? Sabemos que hay una convención marco de Naciones Unidas para el combate del cambio climático, como mencionó Ernesto, pero también existe un organismo paralelo que es la parte científica, ¿verdad? Que lo conocemos comúnmente como el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. ¿Qué tú nos puedes decir? ¿Cómo eso se articula para fines de la sociedad, del mundo? Sí, mira, primero la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático empezó con aquella reunión famosa de Río en 1992. Ahí fue donde salió la convención. Pero las convenciones son más bien, para explicárselo al público que no domina quizás la terminología y estos temas, o sea, las convenciones son más bien pronunciamientos políticos, pero no te dicen qué es lo que hay que reducir ni qué es lo que hay que hacer. Ahí es que aparece el protocolo de Kioto. Desafortunadamente el protocolo de Kioto, y vamos a ver el porqué, lo vamos a ver con números en un momento determinado, el protocolo de Kioto, fíjense bien, Kioto es la segunda ciudad de Japón. Ya ni Japón cumple con el protocolo de Kioto. Ya se salió. Y hay muchísimos países. Estados Unidos ratificó la Convención de Cambio Climático, pero no el protocolo de Kioto. Ni tampoco el acuerdo más reciente, que es el de París, que está tratando de ser mucho más amplio. Porque el protocolo de Kioto ya era. ¿Cuál es la diferencia entre un protocolo y una convención? Como le dije, la convención es más política. El protocolo te dice, usted tiene que reducir tanto.
en tal periodo. Y lo mismo está pasando con el Acuerdo de París, que es mucho más amplio. Antes estaban nada más los países mayores emisores, que ya por cierto el malo de la película no son los Estados Unidos, lo han sido históricamente. Ahora el malo de la película, entre comillas, son los chinos. Los chinos son los que están emitiendo más que los Estados Unidos. Estamos claros, eso hay que tenerlo presente. Eso no significa que Estados Unidos no está dejando de emitir, después vienen la India, Europa y todo. Pero después vamos a entrar en otro tema más importante, que es el de financiamiento. Entonces, el doctor Víctor Viña mencionó el IPCC. El IPCC son miles de científicos, porque ustedes oyen muchísima gente por ahí hablando de que el cambio climático no existe. Lo que pasa es que en el cambio climático hay intereses políticos y económicos. La gente que tiene petróleo, que viven del petróleo y que tienen una mentalidad cortoplacista, lo que le interesa son los resultados inmediatos. Entonces hay lo que se llama negacionistas. Entonces aparecen 2 o 3 gatos de científicos diciendo no, que no existe el cambio climático, bla, bla, bla. Ahora tenemos un señor, Elon Musk, que por cierto es físico, pero él es más empresario que otra cosa. Elon Musk está que nos vamos a ir para Marte y vamos a conquistar Marte. Señores, si no podemos ni siquiera cuidar la Tierra, ¿qué vamos a ir a Marte? ¿Y cómo tú vas a mandar 1 millón de personas para Marte? ¿Estamos claros? Eso está muy bonito, pero eso no es real. ¿Estamos claros? El mundo real no es ese. Si no podemos proteger este planeta, mucho menos vamos a poder movernos para Marte. Y además, Marte nada más ida y vuelta son 2 años, señores. Ya nada más miren, nosotros con la pandemia, encerrados en la casa, los problemas que hay. Imagínate tú en una nave espacial 1 año metido, o 7 meses, en un espacio más chiquito que este, y cuando tú miras por una ventana, ves la Tierra, lo leo chiquitita así. Los problemas psicológicos que van a ver ahí, que se han visto ya en el continente antártico, en las bases militares y civiles, científicas, que hay ahí, cuando se pasan 6 meses que no pueden salir. Hay gente que se han vuelto loca y le han caído a cuchillar los que están ahí. O sea, hay unos problemas psicológicos terribles. Pero vamos al problema que nos interesa. El IPCC está formado por miles de científicos que publican en revistas, que no son sensacionalistas. Y cada vez los reportes, el último reporte, el 6º, yo le voy a comentar algo ahora, ya que estamos hablando del IPCC, que no ha salido. El último reporte del 6º ya dice que tenemos el cambio climático arriba, ahora más. No es que yo quiero que ustedes duerman esta noche tranquilos, pero hay una parte, miren, ustedes agarran el reporte, el grande, que tiene 2,000 y pico de páginas, y buscan una cosa que se llama ANCO, que es una corriente que hay. O sea, hay una corriente que va del Ecuador al Polo Norte. O sea, el agua caliente sube por la superficie, porque el agua caliente es menos densa y flota. Sube, llega allá y el agua fría viene bajo la superficie. Eso es lo que mantiene el clima, estabiliza el clima. ¿Qué pasa? Esa corriente está por pararse, detenerse. Ya eso lo había previsto Al Gore hace tiempo y muchísima gente le cayó arriba a Al Gore. Pero ya los científicos también no eso. Pero vean lo interesante del último reporte del IPCC, el 6º. Usted busca y aparece ese tema y de que pueda haber problemas. Pero cuando usted busca en el abreviado y el que está destinado para los tomadores de decisión, no aparece el tema. Pero ya aparece en la noticia, por ejemplo, oigan bien, la principal corriente atlántica parece acercarse al umbral crítico. Eso ya está saliendo en la prensa. ¿Ustedes saben lo que va a pasar si eso sucede? Porque mucha gente está pensando que los que vamos a tener problemas somos nosotros aquí en el trópico y en las islitas. Pero el clima no es tan predecible. Si esa corriente se para, ¿ustedes saben lo que va a pasar? Que vamos a tener a Europa, Canadá y Estados Unidos en una nueva era glacial, con hielo cubriéndolo todo si se para esa corriente. Y eso puede suceder ya las posibilidades son cada vez mayores. O sea que el problema no solamente somos nosotros con el aumento del nivel del mar, con la desertificación, con la sequía, sino que si se para esa corriente vamos a tener problemas. Ya también estudios indican que, yo le pregunto al Neto, que somos los que peinamos cana aquí y sabemos meteorología. Cuando estudiamos meteorología, ¿a ti te hablaron del fenómeno del Niño? Yo no me acuerdo. ¿Te hablaron del polvo del Sahara? No. Nada de eso había, señores. Ahora tenemos niños y niñas y tenemos el polvo de Sahara. Los muchachos jóvenes creen que eso es normal. Eso no es normal. Y es por el cambio climático. Y el sargazo que tenemos es por el cambio climático, señores. Todo eso. ¿Antes había problemas de sargazo? No, cuando yo iba a Guibia, pues imagínate tú.
Y cuando yo iba a Guaybí a bañarme, ¿qué sargazo de que ni a Boca Chica, ni a otro sitio? Ya tenemos sargazo en todas partes, en México. Aquí tenemos sargazo, que está creando problemas carísimos. Y ahí es donde vamos a caer en la parte de financiamiento. ¿Quién paga esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Estamos claros? Sí, eso es una gran realidad. Y es tal como tú dices. Yo recuerdo que la primera vez que acá se habló del polvo de Sahara, siendo nosotros ya estudiantes maduros, Sí, de sí. grado, y recuerdo como ahora que el profesor Ángel Félix Deñón fue el primero que habló de aquí en el país del polvo de Sahara. Muchos pensamos, oye, pero el profesor Deñón está loco. Sí. ¿Cómo va a plantear que está llegando el polvo de Sahara, eso que está en África, Lejísimo. y nos va a afectar aquí? Eso fue lo que pensamos. Incluso ya nosotros con estudios básicos de meteorología que estábamos preparándonos para un nivel mayor. Entonces, esa es la gran realidad. Y por eso es que en el clima hay que ser muy cauto cuando uno hace planteamientos Sí. por esas mismas situaciones. Y nosotros a veces pensamos, bueno, es que aquí somos todólogos y tú te encuentras ahí cualquier persona Sí. hablando como si fuera todo un experto. Sí, aquí del cambio nunca decimos que no. climático, Tú no has visto que salen y le preguntan y arrancan a contestar. Sí, esa es una realidad. Y aquí debemos tomar esto más en serio. Más en serio. Pero yo le Es que la vida no va en ello y la isla y el planeta. Yo quisiera tocar un tema, si me permite, de financiamiento brevemente, dadas las limitaciones de tiempo. Sí, pero no, Sí. pero vamos primero, Ok. antes de eso, Por favor. Moisés, yo creo que hemos introducido, hemos ampliado bastante. Yo quisiera que pasemos, ¿verdad?, al contexto nacional, Perfecto. ¿verdad?, de la gobernanza, las instituciones, el sector privado, la academia, etcétera. Pero antes de eso, vamos a tomarnos una breve pausa y Perfecto. volveremos en unos minutos a estar con ustedes en su Colibrí Radio. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Nuevamente con ustedes en su Colibrí Radio. Moisés, antes de la pausa introducimos el tema y quisiéramos oír tu opinión, tus pareceres. ¿Cómo anda el cambio climático, la gobernanza, las instituciones? ¿Qué está haciendo el sector público, el sector privado en ese sentido? Mira, en general, yo además de físico soy filósofo y los filósofos somos un poco pesimistas. O sea, hay un uruguayo que dice que el pesimista es un optimista bien informado, Mario Benedetti. Entonces, fíjate, te voy a explicar. En general estamos bien, pero hay un problema que venimos tratando desde administraciones anteriores, que es de la gobernanza. Aquí tenemos una costumbre muy mala, y oigan bien, no es solamente en este nuevo gobierno, y es que los decretos los tira el presidente y nadie le hace caso. Con excepción del decreto que te hace a ti ministro, el decreto que me hace a mí viceministro, o a ti, el director. Pero los demás decretos no tienen validez, nada más vale el decreto mío que me pusieron como jefe. Entonces eso crea problemas de gobernanza. Señores, miren, aquí hay dos decretos. Uno que tiró la administración anterior, el presidente Medina, que crea la política de cambio climático. Las instituciones que tienen que manejar eso es el Consejo, Medio Ambiente y la MEPIT, el Ministerio de Educación, de Economía, Planificación y Desarrollo. Y después, en este gobierno, en el gobierno del presidente Abinader, se tiró un decreto sobre el MRB. Y ahí son esas tres instituciones las que están. Y la que debe dirigir el MRB es el Consejo. Pero resulta y viene a ser que eso no se está cumpliendo. ¿Estamos claros? Entonces, y crea problemas. Y aparecen instituciones que tú dices, ¿y dónde era que estaba esta institución?
¿Tú me entiendes? Entonces, pues señores, tenemos que cumplir la ley. Un decreto de un presidente es una cosa seria, lo mismo que una ley también, pero tampoco aquí la ley la cumplimos, aquí estamos llenos de leyes. Entonces, uno de los problemas de gobernanza que nosotros tenemos es coordinar. Tenemos que coordinar y respetar los decretos. Si un decreto no sirve, lo quitamos mejor. Pero no podemos tener un decreto y no cumplir con el decreto. No podemos tener una ley y no cumplir con la ley. Ese es uno de los primeros puntos que nosotros tenemos. Después, para eso, hay que hacer la ley de cambio climático. Todos los países tienen una ley de cambio climático. Nosotros no la tenemos. Que está en el Congreso. Está en el Congreso y yo creía que iba a pasar como pasó la vez anterior, que el PLD preparó la ley de medio ambiente y cuando llegó el presidente Hipólito Mejía, la pasaron. Excelente. Yo pensaba que eso iba a pasar ahora a estas alturas. Señores, esa ley ya le va a dar más peso, porque ahora mismo tenemos problemas de coordinación. No sé, o sea, hay unas discusiones siempre y unos problemas y eso no permite avanzar. Eso a nivel público. Sí, fíjate, Sí. Para tomar Por ese favor. detalle, es interesante eso que tú estás diciendo porque el presidente Abinader creó un precedente. El presidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático es el presidente de la República y por razones que no vienen al caso a analizar, ningún presidente lo había convocado para presidirlo. Y de las cosas primeras, que es un indicador, ¿verdad? Que él está muy interesado y, Sí, lo he expresado públicamente reconoce la importancia de combatir el cambio climático y de una manera coordinada institucionalmente. O sea, quería destacar ese indicador. Estoy de acuerdo. A nivel privado se está también trabajando, porque hay interés. Miren, a mi querido amigo físico también, el ministro Antonio Almonte, se está hablando de convertir Punta Catalina a gas natural. Señores, eso es un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio que nos puede dar dinero a nosotros y nos hace más factible eso. Entonces, ya yo se lo he dicho a él, pero vamos a ver. O sea, porque nosotros mantenemos cierto contacto, somos amigos. O sea, convertirlo en un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio. Convertirlo a gas natural es conveniente. Sigue emitiendo, pero emite menos que carbón. Y no hay la complicación del carbón con los polvillos, el rock ash, bueno, realmente el ash, el fly ash en inglés, que es simplemente hollín en español. Lo que pasa es que las palabras en inglés son más bonitas. Pero bueno, entonces hay muchas cosas que se están haciendo y que se pueden hacer. Recuerden que es un gobierno también que ha empezado con un problema de una pandemia. Ahora viene la reforma fiscal. Entonces tú hablas ahora de que mercado de carbono, yo no me atrevería, te soy sincero. Correcto. Porque ya lo hicieron en Francia y hubo problemas. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos claros? Y Moisés, y por ejemplo, tú en tu introducción hablabas de los efectos, las causas, los efectos, etcétera, que el humano es la pieza fundamental que está contribuyendo, o sea, nuestras acciones, ya sean individuales o corporativas, etcétera. ¿Qué está haciendo República Dominicana? ¿Tú ves que tenemos que cambiar el hombre dominicano, nuestra cultura, nuestra forma de producir, consumir, etcétera, etcétera, para contribuir? Porque obviamente el problema de cambio climático no lo ha creado ni República Dominicana contribuye con una ínfima proporción. ¿Qué tú crees? ¿Qué estamos haciendo nosotros como país a nivel individual y empresarial? Mira, te lo voy a poner, me voy a ir por el tema que estoy anunciando desde hace rato. Oye, todo es muy bonito, pero es con dinero que se resuelve, Víctor, tú lo sabes, tú que eres economista, es con dinero. Entonces, todo eso cuesta dinero. Mira, te voy a dar unos números de la NDC, rápidamente, que lo tenemos aquí. Pero dile al amigo Radio Escucha, sí. ¿Qué es la NDC? Ay, gracias. Señores, la NDC es el compromiso, en palabras, no voy a traducir, porque siempre nosotros utilizamos una serie de acrónimos para confundir al enemigo. O sea, para uno... O sea, vamos a ponerlo simple. La NDC es el plan del país para reducir sus emisiones y para adaptarse al cambio climático. Son dos cosas diferentes. Miren, vamos a empezar. Esto es la NDC de calientica del 2020. ¿Cuánto tenemos que gastar en mitigación? 8.916 millones de dólares. Estamos hablando de 8 billones americanos, no europeos. ¿Estamos claros? En adaptación, 8.715 millones de dólares. En total da 17.600 millones de dólares.
¿quién lo va a dar? Obviamente para los próximos 10 años, al 2030, ¿verdad? Perfecto. Pero vamos a lo siguiente, vamos a lo otro. Tú sabes el huracán de Puerto Rico, ¿cuánto ellos están pidiendo para poder resolver el problema María? Oye, ¿cuánto están pidiendo ellos? 94 mil millones de dólares. Yo hice una regla de 3. Porque tú sabes, Puerto Rico es chiquitito y son 3 millones. Nosotros somos 10 millones y algo. Los números los busqué y multipliqué por el factor. Si a nosotros nos pasa María por arriba, oye bien, algo equivalente a María, que tarde o temprano va a pasar. Hemos tenido mucha suerte ahora, pero la suerte no dura todo el tiempo. ¿Tú sabes cuánto? Si Puerto Rico necesita 94 mil millones de dólares y tienen pasaporte americano y dólares y pertenecen a Estados Unidos, oiga, nosotros tendríamos, si pasa algo como María, que buscar 314 mil millones de dólares. ¿De dónde van a salir? Pero oye lo otro, Víctor, no ha terminado. ¿Cuánto costó la guerra de Vietnam? 686 mil millones de dólares. Para perderla. ¿Cuánto costó la guerra de Afganistán? 2.190 mil millones de dólares. Para salir huyendo. Hay más guerras que perdieron, pero vamos a dejarle ese tamaño. Gasto militar. ¿Tú sabes cuánto es el gasto militar? 1.650 mil millones de euros, que en dólares serían casi 2.000 millones. Pero ¿qué sucede? Porque ese es el problema que nosotros tenemos. Estados Unidos, ¿cuánto gasta en armamento al año? 700 mil millones de dólares. China, 252 mil millones de dólares. Un portaaviones, ¿cuánta gente cabe en un portaaviones? Dime un número. Dime un número. 2.000. 4.000 personas. 4.000 personas. ¿Cuánto cuesta un portaaviones? 13 mil millones de dólares. ¿Cuántos portaaviones tiene Estados Unidos? 11 portaaviones y está construyendo 2 más. Sí, todo eso es correcto. No, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Oye lo que pasa. Mm. Hay dinero para armamento, pero para cambio climático no hay. Mira, tú que estuviste en el Green Calamine Fund, para que me corrija estos datos, que quizás no son correctos. Oye, se supone que deben estar dando 100 mil millones de dólares al año. ¿Tú sabes cuánto nos han dado? 2.100 millones, 2.1 billones, cuando son 100 billones que tienen que darnos. 2.1 es lo que han dado. Sí, mira, la verdad que es esa, y desde el punto de vista de apoyo internacional, cada cual, principalmente países como Estados Unidos, piensa en el hoy y en el mañana, no piensa en pasado mañana ni más adelante. Por eso fue que el presidente Trump hizo lo que hizo, que por suerte se fue a los 4 años, cuando se retiró del Acuerdo de París, cuando apoyó a los industriales que siguieran las emisiones como las tenían, porque no piensan ven lo inmediato. Ellos ven lo inmediato y ven sus recursos. Ahora bien, esa información que tú has dado, por ejemplo, cuando habla de que podría venir un huracán parecido al María y que gastaríamos 300 y pico mil millones, significa que gastaríamos 3 veces nuestro producto, más de 3 veces nuestro Producto Interno Bruto, que en este momento están hablando de 98 mil millones. Entonces, nunca saldríamos adelante. Claro. Y siempre hemos hablado que cuando el país quiere sacar la cabeza desde el punto de vista de desarrollo económico, viene un huracán, el dinero que hay que invertir en construcciones de más escuelas, hospitales, etcétera, hay que invertirlo en apoyar a la gente para que no se muera de hambre, para protegerlo lo más posible. Ahora bien, eso estamos viendo un pasado inmediato. Como tú dijiste también, y creemos muy acertado, que hemos tenido suerte. Diría una persona de mi campo, la Virgen nos está protegiendo. La Virgen no la está gratis. Y pensamos, yo creo que hasta que sí. ¿Por qué? Porque no han pasado huracanes fuertes en todos los laterales. Ahora mismo, en el día de hoy, el huracán Ida o Aida, como le dicen los americanos, ha acabado cuando entró al territorio norteamericano. Correcto. Entró con una categoría 4, que es una categoría totalmente destructiva. Habla más de 250 kilómetros por hora de esos vientos que destruyen todo. Sí. Eso no ha apoyado a nosotros. Pero ¿hasta dónde nosotros vamos a estar protegidos?
Por eso fue que yo hace unos momentos mencioné y le manifesté la inquietud a Moisés de que obviamente todas esas magnitudes de fondos no las hay, pero no van a aparecer. Nosotros somos un país muy pequeño, no, ¿verdad? Pero entonces tenemos que velar por nuestros propios intereses. Por eso fue que hice la pregunta, el concepto de si hay que buscar un nuevo paradigma en el factor humano dominicano, construir resiliencia, prepararnos para poder adaptarnos y combatir con los pocos o muchos recursos que tenemos nosotros, no depender porque no van a vender esas cantidades. Tú tienes mucha razón, el Fondo Verde del Clima se habló siempre, ¿verdad? Producto salió de la conferencia de Copenhague, luego en Cancún al año siguiente se creó y siempre ha existido ese número mágico de 100,000 millones por año, que de hecho no es suficiente, no da. Pero lo que están dando aproximadamente en el mecanismo del Fondo Verde, en el mecanismo de la Convención Marco de Cambio Climático, apenas está llegando cada 3 años a 10 billones. O sea, se cumplió el primer ciclo, se reunieron los 10 billones, ahora estamos en un segundo ciclo de 3 años y hay 10 billones más. Obviamente, por eso esa es una de las razones por qué en contra de los países pequeños como República Dominicana, pues el Fondo Verde del Clima insertó un mecanismo de desarrollo con el sector privado, porque se sabía de un principio, los países desarrollados sabían que ellos no iban a aportar bilateralmente a un fondo, que ellos no podían controlar bilateralmente, ellos no van a meter dinero en un mecanismo multilateral donde no tienen ese control, prefieren darlo de tú a tú, ¿verdad? O sea que yo lo que veo es que tenemos que pensar más hacia adentro, más hacia lo nacional. Y en ese sentido, ¿qué tú nos puedes decir? Trabajar con las escuelas, mover la gente a sitios que no sean tan vulnerables, invertir lo mucho, lo poco que podamos con nuestros propios recursos y con alguna cooperación internacional en obras de adaptación, etcétera, etcétera. ¿Qué tú nos puedes avanzar sobre eso? Mira, aquí hay que abrir 2 frentes. Uno es ese que tú acabas de decir. O sea, cubrirnos con la sábana que nos alcanza, porque no nos están dejando opción. Pero hay otra opción. Nosotros perdimos una oportunidad en cierta forma. Nosotros pertenecíamos al Consejo de Seguridad. El presidente Abinader podría casarse con la victoria a nivel internacional si nos unimos. Mira, una persona que nos podía ayudar, el Papa, y otras iglesias también, porque el Papa ha hecho buenos contactos también con los musulmanes. Señores, vamos a exigirle, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Ya eso yo lo dije una vez, no sé si tú te acuerdas, en una entrevista que me hizo RT. Sí. Oye, ¿cuánto nosotros necesitamos esos 100,000? Eso es el 5% de lo que se invierte en armamento a nivel mundial. Vamos a exigir, yo sé que ese es un tema que tú lo dices en Naciones Unidas y todo el mundo se va a voltear a decir, ¿quién fue que hizo esa pregunta? ¿Tú me entiendes? Porque es un tema capicujo. Pero ¿qué pasa? Es que a los mismos militares le está haciendo daño. Las bases navales se están destruyendo. ¿Estamos claros? Hay cada vez más problemas. Entonces, vamos a ir al Consejo de Seguridad, vamos a unirnos con otros países en esa necesidad. Y vamos a decirle a los estadounidenses, tenemos ahora relaciones con los chinos, con la India, los países que más meten armamento. Señores, reduzcan un poquito eso. Mira el dinero que habló él hace un momento. Me está hablando de lo que cuesta 10,000 millones, o sea, menos de lo que cuesta un portaaviones. Por amor de Dios. O sea, vamos a ver cómo convencemos de que un porcentaje de eso, ellos no van a dejar de construir armas, que es un peligro, porque ese es otro tema que no hemos tocado aquí. La posibilidad de que haya una guerra nuclear por accidente o por un loco, porque todos los días hay más gente con armas nucleares. Yo no me quiero imaginar los talibanes con armas nucleares. Y no tengo nada en contra de los talibanes. Pero ya tiene Pakistán armas nucleares y ya la India tiene armas nucleares. Por eso es otro tema. Oye bien, vamos a quitar un porcentaje de eso para meterlo en cambio climático.
pues es que el problema no lo vamos a resolver solo. Yo me muero de risa cuando yo oigo a la gente aquí, de que yo soy vegetariano, los alemanes son vegetarianos. El problema no es Alemania, es Estados Unidos, que la carne que no se come los alemanes ni no comemos nosotros, se la comen los estadounidenses. Y hay que deforestar el Amazonas para meter más vacas, para hacer más hamburguesas McDonald's. O sea, yo no hago nada con que deje de comer el país entero. Entonces, lo que le pasaba a un amigo mío que me dice, Moisés, cuando yo era pobre no podía comer carne, y ahora que puedo comer carne me dicen que tengo que ser vegetariano. ¿No me entiendes? Entonces, por amor de Dios, yo recuerdo también una señora de servicio doméstico que ella hacía ayuna en Semana Santa. Digo, pero mija, tú no comes normalmente y tú vas a hacer ayuna. Entonces, en esa situación es que estamos. Lo nuestro no es que no lo hagamos. Porque aquí yo veo gente que están con los pajaritos, las ranitas. Eso está bien, pero todo eso se va a ir, no voy a decir la palabra aquí porque está prohibida, para donde ya ustedes saben, si allá ellos no controlan sus emisiones. Sí, es una gran realidad y ahí son los enfoques que tenemos que tener. Yo recuerdo cuando llegué como vicepresidente del Consejo de Cambio Climático, que en la primera reunión que tuve con los técnicos, que tú estabas Víctor, mi planteamiento era, es verdad, a nivel internacional tenemos un espacio ganado, Sí. pero ¿qué hemos hecho a nivel local? Sí. ¿Qué hemos hecho? Vamos a enfocarnos en lo local. Sí. Por eso, siempre mi planteamiento ha sido, tenemos que trabajar en la adaptación de nuestro país al cambio climático. Está el problema del sargazo. Sabemos que eso es producto del cambio climático. Ya eso se escapa de nosotros, porque ese sargazo, esa alga que viene del mar de los sargazos, no podemos controlarla nosotros. La controlamos como estamos ahora, con todo el tipo y va a haber dinero que se está de invirtiendo. herramientas que es posible para limpiar nuestra playa. Pero eso es una constante. Tú sacas 1 tonelada hoy y si el calentamiento sigue como va, mañana va a venir 1,5 toneladas y nunca vamos a resolver eso. Correcto. Así es que yo le invitaría que en este minuto que tenemos de descanso, meditemos un poco en eso. ¿Qué se puede hacer o qué puede hacer el país en la adaptación al cambio climático? Ya sabemos lo que sucede con la mitigación, pero vamos a ver qué podemos hacer con la adaptación al cambio climático y hacer más y hablar menos. Vamos a un espacio comercial y regresamos en breves minutos. Ya volvemos con Colibrí Radio. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Volvemos de nuevo con Colibrí Radio. En el segmento anterior le habíamos preguntado a nuestro invitado sobre qué hacer para nuestro país adaptarse al cambio climático, dadas las condiciones económicas que tenemos, que no son las más halagüeñas, pero debemos evitar que se compliquen más si los efectos del cambio climático nos atacan como ha estado atacando las áreas del Caribe. Así que, licenciado Álvarez. Ya, muchas gracias. Miren, el doctor Víctor Viña mencionó hace un rato en la conversación el asunto de educación. La educación es importante y nosotros fuimos pioneros en el Consejo del Cambio Climático en introducir la educación a todo de cambio climático a todos los niveles. Eso es importante. Porque, por ejemplo, tú te encuentras lo siguiente: yo me pongo a ver mi servicio doméstico, abre la llave y la deja abierta, porque ella está acostumbrada a un río, tal vez. O sea, pero eso viene de un tinaco que yo tengo que llenarlo con una bomba. ¿Estamos claros? Entonces tenemos que tener conciencia. La gente lavando el carro con una manguera y la tira, cuando tú puedes comprar una pistola
se la pone y tú la tiras, pero no está botando agua. Y además tú puedes lavar con cubeta. O sea, hay una serie de medidas, pero la más importante es porque tenemos que empezar de arriba para abajo. Primero es que los de arriba pongan el ejemplo. El presidente Abinader empezó con el Tesla, pero eso es medida de mitigación. Aquí el sector privado, que tú mencionaste eso, ya está trabajando en la movilidad eléctrica, señores. Ya se van a montar 500 estaciones. Pero estamos hablando de adaptación. Miren, tenemos la NDC, están los proyectos ahí. La NDC, siempre, si tú te pones a buscarle periquito, tú vas a encontrar periquito. Pero es un comienzo y algo dinámico. Y ahí te habla de proyectos y te habla de montos. ¿Y cuál es uno de los puntos más importantes? El agua. Porque ya estamos teniendo problemas de sequía. Entonces, tenemos que ir pensando invernaderos, riego por goteo, o sea, toda una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Ya yo estoy pensando poner en mi casa, que tengo pues, una terraza, recoger el agua de lluvia para meterla en el tanque, para caso de emergencia. Entonces, son pequeñas cositas que no cuestan mucho, déjeme decirle. ¿Cómo yo me ducho? No es como los anuncios que te ponen el tipo con la ducha abierta. Yo me echo agua, cierro, me enjabono y después me echo agua otra vez. ¿Estamos claros? Estaba viendo yo un inodoro que me encantó, en donde el agua de un tanque pasa al lavamanos y de lo que tú te lavas sale y va al tanque del inodoro. Cuando tú le das al inodoro es agua con jabón que se utiliza para la orina y las heces fecales. O sea, son pequeñas cositas. Ojo, tenemos que echar la lucha afuera, ¿eh? No es que no debemos, pero son pequeñas cositas que podemos ir haciendo. Por ejemplo, andar en bicicleta. Las redes eléctricas que tienen problemas con el calor, ¿qué pasa? Aire acondicionado, inverter, que consume menos. ¿Qué se hace en Europa? Porque allá el problema es al revés. Bueno, ahorita va a ser lo contrario. Allá el problema es el frío. Entonces, ¿ellos qué hacen con las paredes? Ponen aislamiento. Tú consumes menos aire acondicionado. Las puertas, si tú ves, por ejemplo, tú vas a cualquier país de Europa, las puertas y las ventanas se cierran con un sello como las neveras, con un sello de goma. Eso hace que el aire acondicionado consuma menos. No pase de 25 grados. En mi casa vivo yo dándole bocha a todo el mundo. 25 grados. Yo lo pongo que se apague a las 5 de la mañana, que ya está fresquito. El aire acondicionado dura un poco más. Son cositas pequeñas, por eso necesita educación. Nosotros somos dispensiosos. Todo el mundo quiere tener una jipeta, nadie quiere tener un carrito chiquito, perdonando la propaganda, chino, eléctrico. Todo el mundo que quiere tener una jipeta, tú me entiendes, consumir. ¿Tú me entiendes? Porque eso da poder. No, señores, ya olvidemos. Miren este traje, que por cierto, lo está usando el presidente Abinader, que me parece muy bien. Yo lo di una vez en el Banco Central y me dijo un tipo, tú tienes razón. Este es el traje para República Dominicana, con el perdón tuyo. Aquí los militares parecen soviéticos, rusos. Óyeme, tú lo ves, mira, y con hasta aquí, y los pobres policías, mira, y con una ropa encima de eso oscura. ¿Tú no viste el que vino ahora, el americano, el estadounidense que vino? Blanco, sin nada, manga corta. Y los ingleses, en la Bahama, es con pantalones cortos que está la policía. Esos son medidas de adaptación. Correcto. Para el calor, y vienen olas de calor, ¿tú me entiendes? Construir las casas teniendo en cuenta eso. La iluminación natural, el aire natural que entre. O sea, hay toda una serie de factores. Excelente, ¿no? Excelente. Y en la misma NDC, ¿verdad? En ese documento, no solamente tiene secciones, ¿verdad? Hay secciones de mitigación, adaptación, sí, proyectos propuestos, estiman los votos, etcétera. Pero también algo que yo digo que el peso se puede abarcar más o puede contribuir más si hay un buen uso, si hay una buena coordinación. Y buen uso no estoy hablando de corrupción, por favor, no. Estoy hablando de que si existe una mejor y más eficaz coordinación entre las instituciones oficiales y a la vez las instituciones oficiales con el sector privado, pues como ha salido a reducir, no tenemos todos los millones de chaflín, ¿verdad? No. Pero sí tenemos algo, entonces podemos extender, abarcar más con lo mucho poco que tenemos, ¿verdad? ¿Qué tú crees de
de esa... Sí, de esa- el de esa gobierno ahora ha coordinación. hablado de hacer alianza público-privada. En el Consejo se empezó a trabajar con el sector privado. Una de las cosas que a mí me alegró, que cosas raras que suceden, que cuando llegó el doctor Maspuy, escribió públicamente lo excelente que era el Consejo y su gente todo ese tiempo. Normalmente tú sabes que al revés, Sí, acaban con el anterior. Yo me quedé frío, yo lo llamé al doctor y dije, doctor, le agradezco eso. Y me dice, no, pero que sea la verdad. ¿Tú me Es que entiendes? Don Mas No, es diferente No, a la mayoría de pero- los políticos. no, porque normalmente los políticos no hacen eso. No. Siempre acaban con el anterior. Yo me quedé frío. Tiró una cuestión que digo, no, pero eso salió público. Sí, salió público. Entonces eso significa, y está siguiendo dentro de las limitaciones, ubiquémonos, señores, vamos ubicando. Hay una pandemia, creíamos que iba para un año y nunca me hice esas ilusiones. Ahora va para otro. Ya se está hablando que para el otro año, en septiembre, en Estados Unidos, oiga bien, en Estados Unidos, septiembre del 2022, y viene una reforma fiscal que no hay forma de pararla. Dios nos encuentre confesados. Bueno, con esa reforma y la emergencia climática no vamos a arreglar. El país va a avanzar realmente. Yo esperé. Correcto, sí, porque dicen que de las grandes crisis salen las grandes soluciones. Así es. Bueno, compañeros y amigos, lamentablemente el tiempo es un dictador que no acepta, no le da ni un chancecito a nadie. Hemos llegado al final de su programa, Colibrí Radio, a través de Radio Funglode, que nos podrán ver siempre en YouTube y las redes sociales. Y una vez más, les solicitamos que cualquier tema que ustedes consideren de suma importancia para el país o cualquier referencia a estos temas que hemos trabajado en el día de hoy sobre cambio climático, pueden comunicarse con nosotros a través de las diferentes redes sociales en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Muy buenas tardes y esperamos que haya sido de mucho provecho este interesante programa. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.